Hermanos, hemos estado hablando acerca de la confesión de fe de Westminster en los cultos de las 7 de la noche. El tema que sigue para el día de hoy se llama el llamamiento eficaz. Si no me equivoco, el domingo pasado el tema que analizamos fue acerca del libre albedrío. Y esto sirve para el día de hoy porque va sumamente ligado la una cosa con la otra. Hablamos ya que el libre albedrío para el hombre es algo que está presente. El Señor, podemos afirmar con certeza que el Señor nos ha dado libre albedrío. Sin embargo, tenemos que hacer una puntuación muy específica en cuanto a que este libre albedrío siempre va a obedecer nuestra naturaleza, ya sea antes de la regeneración, una naturaleza caída, constantemente deseando el pecado, y después de la regeneración, entonces un corazón que puede ser capaz de desear a Dios y obedecerle. Así que el libre albedrío está en el hombre. Antes de la regeneración, ese libre albedrío va a obedecer a nuestra naturaleza caída. Por lo tanto, siempre nuestras decisiones y elecciones van a estar obedeciendo a nuestra naturaleza pecaminosa. Así que el libre albedrío, antes de ser regenerados, simplemente nos va a llevar a tomar decisiones donde el pecado es lo que domina. Y no hay manera que escojamos otra cosa más que el pecado una y otra vez, porque esa es la naturaleza del hombre caído. Ahora, para que nosotros seamos capaces de poder escoger por Dios, o poder escoger seguir a Jesús, poder escoger adorar al Señor, tiene que ocurrir algo muy importante. Y estuvimos hablando, hermanos, que entonces el hombre tiene la capacidad de escoger, pero cuando hablamos del tema de la salvación o del tema de elegir a Dios, el hombre natural, caído en su pecaminosidad, no solamente no es capaz de escoger a Dios, sino que él mismo no lo quiere. El hombre caído no lo desea, ¿no? Sino al contrario, desea todo lo opuesto. Ahora, el llamamiento eficaz es un tema que va a dar luz para que podamos entender qué es lo que tiene que pasar para que este hombre caído pueda tener la capacidad de elegir el camino del Señor, de poder seguir a Jesús, de querer agradar al Señor, de desear obedecerle. Así que esto es lo que vamos a tratar de entender un poco el día de hoy. Cuando hablamos de llamamiento, como Pablo le dice a Timoteo, dice en el versículo 8, dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Ahora, Pablo le dice a Timoteo: no te avergüences de dar testimonio del Señor, porque Él nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Pablo está exhortando en estas palabras a Timoteo, dado que es un pastor que, como todo pastor, tiene tribulación y adversidades en la sociedad de la época e incluso dentro de la misma iglesia. Así que Pablo aprovecha la ocasión y escribe esta carta a Timoteo para hacerle un recordatorio que no debe avergonzarse del ministerio al que ha sido llamado, precisamente por eso, porque ha sido llamado. Y no solamente fue llamado, sino que fue llamado con llamamiento santo. Así que vamos a tratar de entender cómo es que Pablo trata de confortar a Timoteo con estas palabras. Le recuerda que tiene un llamamiento, ¿no? Y entonces este llamamiento es muy importante para tratar de entender cómo es que el hombre puede desear a Dios y cómo puede no avergonzarse de Dios a la hora de servirle. Ahora, cuando hablamos de un llamamiento, tenemos que entender un llamamiento como una invitación, un llamado, algo que te llama, ¿no? Tenemos diferentes formas de entender llamamiento y todo esto está presente en nuestra vida cotidiana. Simplemente en nuestros teléfonos celulares, que es una herramienta que usamos simplemente todos los días,
Un tipo de llamamiento simplemente podría ser un WhatsApp, ¿no? Que te llegue un mensaje de alguien es un llamamiento. De cierta manera es una invitación a una conversación o una petición para que tú respondas algo. Ahora, la característica de este tipo de llamamiento es que tú tienes la elección de contestar o no. Si te llega un mensaje en tu teléfono celular, tú puedes decidir simplemente si lo ignoras o si estás muy ocupado o si lo dejas en visto, ¿no? Etcétera. Si cualquiera de ustedes me envió un mensaje, yo puedo decidir si contestarlo o no. Y tengo toda la capacidad de decidir eso, ¿no? Por supuesto que, bueno, hay personas que te pueden mandar un mensaje que es más importante que otros, ¿no? Por ejemplo, si mi prometida me envía un mensaje, pues más me vale que lo conteste, ¿no? Pero el caso es que los tipos de llamamientos están presentes en la vida cotidiana. Un mensaje puede ser algo simple, pero existen otro tipo de llamamientos. Por ejemplo, una convocatoria en el trabajo. Te pueden llamar y decir, ¿sabes qué? Necesito que vengas en este momento. Entonces, por ejemplo, en ese tipo de llamamiento es más difícil decir que no, ¿no? Ya tiene algo más pesado. O si te llega de pronto en el buzón una carta diciendo que estás citado ante un juez penal porque tienes una acusación en tu contra. Eso ya es un poco más difícil negarse a ir. Por supuesto que aún está la posibilidad de decir simplemente no voy. Sin embargo, aún ahí tienes la entera capacidad de decir si voy o no voy. Ahora, la cosa con el llamamiento en nuestra vida cotidiana es sencilla, pero ¿qué pasa con un llamamiento que Dios hace al hombre? Sabemos que el hombre, después de la caída, ha perdido toda capacidad natural de obedecer al Señor, de ser sujeto a su ley y de querer agradarlo. Estamos en enemistad con Él y eso ya lo hemos hablado en los sermones anteriores. Ahora, con esto quedando claro, cuando el Señor hace un llamado al hombre en su naturaleza caída, lo que este hombre en su estado pecaminoso va a hacer naturalmente es rechazar el llamado. El llamado está ahí, lo escuchamos en la mañana, ¿no? El Señor escribió su ley en el corazón del hombre. Cualquier persona casi en todo el mundo ha escuchado acerca de la palabra de Dios o tiene alguna noción de Dios, de su ley. El escritor C.S. Lewis, en su libro Mero Cristianismo, habla acerca de que todo hombre, sea de alguna región en particular del mundo o de otra, tiene un concepto de ley. Cualquier hombre, en cualquier contexto social en el que esté, tiene un contexto de ley. Es algo en su naturaleza. Cualquier persona puede saber ciertos rasgos morales de sus acciones. Por ejemplo, casi en cualquier cultura, el hecho de matar naturalmente es algo que el hombre entiende como algo malo o negativo, y no necesariamente lo tuvo que leer de alguna parte. Así que el punto es que Dios hace un llamado al hombre y ese llamado está ahí. Sabemos de muchas personas, podemos nombrar a bastantes, diría yo, conocidos, que han escuchado, por ejemplo, alguna vez en su vida el Evangelio o han ido a alguna iglesia, pero sin embargo en su vida cotidiana han decidido simplemente no hacer caso, ¿no? Siguen en su vida normal, en sus afanes cotidianos. Su Dios es el dinero, el trabajo, el éxito profesional, etc. Ahora, el llamado de Dios está ahí y está ahí para todos los hombres. Pero ya hablamos que el libre albedrío de esos hombres, bajo su naturaleza caída, va a ser rechazar el llamado. Así que, de cierta manera, el hombre tiene la voluntad para ir en contra del llamado que Dios le hace. Pero, ¿qué pasa cuando hablamos del llamamiento eficaz de Dios? Sabemos, hermanos, que en el decreto eterno de la elección, el Señor, desde antes de la fundación del mundo, ha elegido a hombres y mujeres que van a ser llamados y siendo predestinados a ser salvos, el Señor les va a traer, ¿no? Tenemos numerosas ilustraciones en la palabra. Son las ovejas que va el Señor a traer a este redil. Si nosotros vamos a Romanos 8:30, vamos a encontrar el versículo que dice: a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó también santificó, y a los que santificó glorificó. Así que sabemos que el Señor tiene sus elegidos.
a esos elegidos, en algún punto de sus vidas, el Señor hará un llamamiento eficaz, o como diría Pablo a Timoteo, un llamamiento con llamamiento santo. Así que este llamamiento tiene la peculiaridad de que no puede ser rechazado. El llamamiento que Dios hace, una vez que lo hace para uno de sus elegidos, es un llamamiento eficaz. Y con este llamamiento tiene la característica que no es un llamamiento al que escoges ir o no ir, sino que el llamamiento mismo trae consigo la capacidad de traer al llamado. Es decir, el llamamiento eficaz no es tanto como una invitación, sino más bien como una convocación, haciendo el lleno uso del término. Una convocación es algo que pasa, que tú no lo eliges, tú no lo escoges. Así que este llamamiento eficaz del Señor tiene como característica que trae consigo el mismo efecto de que el llamado va a acudir al llamamiento. Y esto ocurre en tres características, que es lo que vamos a ver, bueno, en tres diferentes puntos o partes de ese llamado, que es lo que vamos a tratar de entender hoy. La primera cosa que ya hemos mencionado es que Dios llama a sus elegidos. Cuando Dios llama a sus elegidos, ese llamamiento tiene consigo la capacidad para que el llamado pueda responder al llamamiento. Así que Dios solamente llama a sus elegidos con un llamamiento eficaz y los trae. Ahora, cuando nosotros hablamos del llamamiento eficaz de Dios, vamos a ver que este llamamiento tiene tres aspectos. El primero es que este llamamiento debe traer consigo un cambio de naturaleza. El segundo aspecto es que debe traer también, como un efecto de eso, un cambio de voluntad, o en palabras bíblicas, entendimiento. Y el tercero es que cuando eso ocurre, entonces el llamamiento siendo eficaz, el llamado puede poner por obras, es decir, aceptar ese llamamiento. Vamos a ver cada uno de estos aspectos para tratar de entenderlo. Cuando el Señor llama a alguien, es porque ese llamado va a traer consigo la capacidad de cambiar su naturaleza. Ya hemos hablado antes que la naturaleza del hombre antes de este llamamiento simplemente es caída pecaminosa y el hombre no puede responder. Ahora, lo que tiene que pasar para que el hombre pueda responder que sí al llamado es que esa naturaleza cambie. Y vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Supongamos que de mi lado derecho tenemos una cama, algo muy cómodo en donde se puede descansar, ¿no? Y del lado izquierdo tenemos un chiquero, un charco de lodo sucio, abominable, ¿no? Así que si tenemos en nuestra parte de enfrente un cerdo, por ejemplo, y le decimos a este animal que escoja, ¿qué quiere? ¿La cama o el lodo? Entonces lo que podemos esperar es que el cerdo elija libremente. Nadie le va a aconsejar qué hacer, nadie le va a susurrar qué es lo que debe escoger. Simplemente le vamos a ofrecer las dos opciones y el cerdo va a ser capaz de elegir. Ahora, lo que tenemos que entender, hermanos, es que el cerdo va a elegir según su naturaleza. Y lo que la naturaleza de ese animal le va a dictar a hacer es escoger, naturalmente, el charco de lodo. Porque eso es lo que en su naturaleza le dictamina hacer. Ahora, esto sin que nadie violente su voluntad. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que este cerdo escoja entonces el otro lado? La cama o un lugar cómodo. Para nosotros, si vemos que tiene las dos opciones y aún así elige el chiquero, entonces pues para nosotros esto va a ser algo absurdo, no lo vamos a poder entender. Va a ser como obvio que es mejor el escoger la cama. Sin embargo, eso es lo que el cerdo hace según su naturaleza. Ahora, ¿qué es otro ejemplo bastante común para explicar este tema? Es si tenemos un ave, como una paloma, o si tenemos un cuervo. Si tenemos una carroña,
un animal muerto o si tenemos semillas en buen estado. Y entonces le decimos al cuervo que escoja. El cuervo naturalmente va a escoger el cadáver aunque esté en putrefacción. Y la paloma por sí misma va a escoger las semillas, porque esa es su naturaleza. Así que para que el cuervo pudiera escoger las semillas, lo que hay que hacer es hacer paloma a ese cuervo. No, hay que cambiar su naturaleza, hay que hacerlo paloma, porque siendo cuervo nunca va a escoger las semillas. Ahora, lo mismo pasa con el hombre. De un lado tenemos el pecado, tenemos la abominación. Y no necesariamente abominación es algo malo para nosotros. Podemos tener dinero, podemos tener mujeres de este lado, dinero, mujeres, éxito profesional, los afanes de la vida. Cualquier persona que tú le ofrezcas eso, pues te va a decir, eso no es abominación, eso es algo bueno, ¿no? Es algo deseable ante los ojos de cualquier hombre. Pero de este lado tenemos a un cordero inmolado en una cruz. Tenemos a Jesús, tenemos a alguien que habla de la libertad del pecado, la vida eterna, agradar a Dios, obedecer una ley. Así que cuando tenemos al hombre natural enfrente de estas dos opciones, lo que va a hacer es escoger. Y nadie va a violentar su voluntad. Nadie va a aconsejarle qué hacer, ¿no? Sin embargo, este hombre en su naturaleza caída, lo que va a hacer es escoger el pecado, escoger lo malo ante los ojos de Dios. Y va a ir directo hacia eso una y otra vez. Así que para que este hombre natural pueda escoger a Dios y pueda venir al Evangelio, a la libertad que el Señor escoge, lo que hay que hacer es hacer a este hombre cristiano, básicamente, ¿no? Y bueno, ¿eso cómo lo hacemos, no? Pues la respuesta es que el Señor llama a sus escogidos. El Señor llama a sus escogidos y con ese llamamiento viene el cambio de naturaleza. Hay un término teológico que se llama regeneración. Cuando nosotros hablamos de la regeneración, estamos hablando precisamente de este cambio, del hombre viejo al hombre nuevo, del hombre caído a un hombre regenerado, con una nueva naturaleza. Por favor, abramos nuestras Biblias rápidamente, hermanos, en el profeta Ezequiel, Ezequiel capítulo 11, el versículo 19. Lo voy a leer para ustedes. Ezequiel 11, 19, dice así: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. En términos bíblicos, el hombre caído tiene un corazón de piedra. Y ese corazón de piedra es lo que determina su voluntad, es decir, sus decisiones o elecciones. El corazón de piedra lo que va a hacer es que va a gobernar al hombre caído, y ese hombre caído siempre va a elegir el pecado. No tiene capacidad con un corazón de piedra para elegir otra cosa que no sea el pecado y lo abominable ante el Señor. Ahora, lo que tiene que hacer el Señor para que ese hombre pueda elegir las cosas de Dios, entonces es quitar el corazón de carne y poner un corazón, quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne. Así como el cuervo tiene que ser paloma para escoger las semillas, o el cerdo tiene que ser un perro para subirse a la cama, el hombre tiene que tener un corazón de carne. En otras palabras, ser regenerado, ser cristiano. De esta manera, hermanos, es como el Señor hace un llamamiento eficaz, y ese llamamiento es eficaz porque en sí el llamamiento trae consigo un cambio de naturaleza que se llama regeneración. Es decir, Dios llama, pero no solamente llama, sino que en ese llamamiento Dios pone lo necesario para que el llamado responda al llamamiento. No es algo a lo que puedas negarte, sino que cuando el Señor cambia tu naturaleza, te hace capaz, te capacita para responder al llamamiento que Él hace. Y eso, por eso decimos que es un llamamiento eficaz, porque trae consigo la capacidad para acudir al llamado. Y ese es el primer aspecto de este llamamiento, el cambio de naturaleza. El segundo aspecto es que el Señor también cambia tu voluntad. Por supuesto que tu libre albedrío, con una naturaleza caída, va a provocar una voluntad pecaminosa.
Pero tu libre albedrío, después de una regeneración, con una nueva naturaleza, va a traer consigo, por supuesto, una voluntad sumisa a la palabra de Dios, sumisa a su voluntad. Un entendimiento que va a poder elegir obedecer a Dios y elegir agradar a Dios. Ahora, es importante que notemos que la palabra entendimiento es una palabra bíblica, muy interesante. Por favor, también acompáñenme, hermanos, a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, en el versículo 17. Efesios 4, 17. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. La palabra lo pone muy claro. El término bíblico es entendimiento entenebrecido. Así es como Dios describe nuestra voluntad antes de ser regenerados. Dice Pablo, exhortando a los efesios: ya no quiero que andéis como los gentiles, que tienen el entendimiento entenebrecido, que habiendo perdido toda sensibilidad, se entregaron a toda clase de lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Lo que dice el apóstol Pablo es lo que estamos explicando el día de hoy. Aquellos con el entendimiento entenebrecido cometen con toda intencionalidad toda clase de impureza que desagrada a Dios. Es decir, aquel con un entendimiento entenebrecido, con toda intención, con todo deseo, hacen las cosas que a Dios no le agradan. Y no puede hacer otra cosa porque es lo que su naturaleza le exige hacer. Ahora, cuando el Señor hace un llamamiento eficaz y cambia la naturaleza del hombre caído, ahora este hombre pasó de entendimiento entenebrecido a un claro entendimiento de la verdad y el Evangelio, es decir, la palabra de Dios. Cuando el hombre deja de tener un entendimiento entenebrecido, tiene un cambio de voluntad. Y es ahí, hermanos, donde en la soteriología podemos decir que viene el proceso de la fe y el arrepentimiento. Por eso cuando el Señor Jesús predicaba, siempre decía: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Porque este llamamiento eficaz trae consigo el cambio de naturaleza, y este cambio de naturaleza trae como don de Dios el don de la fe y el don del arrepentimiento. Ahora podemos discutir qué es lo que pasa primero, ¿no? ¿Qué es lo que viene primero, la fe o el arrepentimiento? Sin embargo, esto no es muy... No da demasiada luz al tema. Lo importante es saber que con el llamamiento, que es eficaz de Dios, viene consigo mismo la capacidad del cambio de naturaleza, y con ese cambio de naturaleza viene el don de Dios de la fe y del arrepentimiento. Es decir, Dios capacita a su llamado para que acuda al llamamiento. Esto es con un cambio de naturaleza y pasar de un entendimiento entenebrecido a un entendimiento claro de la palabra de Dios. Es decir, que aquel que ha sido llamado va a darse cuenta de que va a escoger cosas que antes ni siquiera había pensado que iba a escoger. Va a empezar a hacer cosas que nunca antes en su vida hubiera sido capaz de hacer. Y es por eso, hermanos, que cuando vemos a un converso o recién convertido al Evangelio, podemos darnos cuenta. Porque ha habido un cambio de voluntad, y el cambio de voluntad implica decisiones nuevas, implica decisiones acorde a la voluntad de Dios. Ese nuevo creyente lo que va a hacer es anhelar hacer la voluntad del Señor, obedecerle, agradarle, darle la gloria al Señor. Así que tenemos que tener muy en claro, hermanos, que un llamamiento eficaz no es algo que sana a enfermos del pecado. Es decir, el llamamiento eficaz de Dios no es una cura para el pecado. Más bien, como dice Efesios 2:1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así que el llamamiento eficaz de Dios no es algo que sana enfermos, sino algo que resucita muertos.
Tenemos que entender, hermanos, que nuestra naturaleza pecaminosa no es un estado de enfermedad, sino un estado de muerte. Literalmente muertos, incapacitados para hacer cualquier cosa que agrade al Señor. Si nosotros, cualquiera de nosotros, vamos a la tumba de algún muerto y le susurramos algo, este cadáver en realidad no tiene la capacidad de escuchar, y mucho menos tiene la capacidad de poner en acción nuestra petición. Eso es lo que pasa con el hombre natural. Simplemente es como hablarle a alguien muerto, que no tiene la capacidad de hacer nada. Así que cuando el hombre natural, que no tiene un llamamiento eficaz de Dios, escucha un llamado del Señor, simplemente es como hablarle a un muerto, simplemente va a escoger seguir estando muerto. Pero lo que pasa cuando este llamamiento es eficaz, no solamente es una cura de una enfermedad, sino que es la resurrección de un muerto. El Señor trae muertos a vida, no trae enfermos a cura, sino muertos a vida. Y eso es lo importante del llamamiento eficaz. Que el cambio de naturaleza y de voluntad no solamente es un cambio de moral. El llamamiento eficaz no tiene que ver solamente con una persona mala a ser buena y agradable. No, tiene que ver con una persona pecadora, muerta en sus delitos y pecados, a ser una persona aún imperfecta, pero cristiana, que cree el Evangelio de Jesucristo y que ahora tiene nuevos anhelos de agradar al Señor, obedecer su ley. Es algo como esto. La persona recién convertida, cuando recibe un llamamiento eficaz, lo que tenemos que notar esencialmente en ese cambio de naturaleza es que la relación que tiene el hombre con el pecado cambia de una manera abrupta. Es decir, esa persona llamada que acude al llamado va a seguir cometiendo pecados, va a seguir siendo imperfecta. Lo que va a cambiar en ese cambio de naturaleza es que la relación del hombre con el pecado ya no va a ser igual. Es decir, no puede haber alguien que diga que fue llamado y que su relación con el pecado sigue estando igual, que sigue agradándole pecar. No podemos decir que alguien ha sido llamado cuando su relación con el pecado es la misma. Podemos saber que alguien verdaderamente ha sido llamado cuando su relación con el pecado da un giro de 180 grados. El pecado que antes cometías y te agradaba, ahora te incomoda y no puedes seguir estando ahí. Simplemente, si sigues en ese pecado y estás cómodo, la noticia es que no has recibido un llamamiento santo, no has recibido un llamamiento eficaz. Porque el llamamiento eficaz trae consigo el cambio de naturaleza, una nueva voluntad, y una nueva voluntad, una nueva relación con el pecado. Antes tu relación con el pecado era de comodidad, ahora es de enemistad con el pecado. Antes estabas en enemistad con Dios, ahora eres un hijo adoptado. Así que el tercer aspecto de ese llamamiento nos lleva a la acción. No solamente Dios cambia tu naturaleza y tu voluntad, sino que te trae. Y el hecho de traerte a Él es también un cambio en tus obras. Dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Así que el testimonio de alguien que ha verdaderamente recibido un llamamiento eficaz debe también reflejarse en todo lo que Él es y por lo tanto en todo lo que hace, las decisiones que toma. Así que esta nueva relación con el pecado debe hacerse notoria. Cuando leemos el capítulo de la segunda epístola a Timoteo, cuando dice Pablo, nos ha llamado con un llamamiento santo, es como decir, nos ha llamado a una vida santa. Cuando el Espíritu Santo, que es de forma aplicativa la tercera persona de la Trinidad, encargada de hacer esta regeneración, este llamamiento, cuando esta regeneración es aplicada al nuevo creyente, entonces es llamado a una vida santa. Como dice la palabra, sed santos como yo soy santo. Básicamente, hermanos, el llamamiento eficaz, podemos comprobar que es eficaz cuando vemos que este llamamiento aplicado se convierte en obras que llevan a una vida de santidad. Y esa es la exhortación. Precisamente que si tenemos un llamado, como Pablo dijo a Timoteo, no te avergüences de este evangelio ni de mí preso suyo, sino que como hemos sido llamados con un llamamiento santo,
Entonces eso es digno de un cristiano que ahora tiene una nueva relación con el Señor. Es importante que entendamos esto, hermanos, porque cuando entendemos la naturaleza del proceso de la salvación, entonces podemos tener una más profunda relación con Él. Nuestra obediencia a Él no solamente es ciega, sino con entendimiento. Sabemos que hemos recibido un llamado que tiene entendimiento, así que no solamente obedecemos porque se nos dijo que tenemos que obedecer a Dios, sino que lo hacemos con una conciencia plena de que hemos sido llamados, hemos sido regenerados y ahora es lo que deseamos en nuestra nueva naturaleza, agradar al Señor. Por eso dice Pablo, dejad al viejo hombre y vestíos del nuevo hombre. Porque constantemente en la palabra, esos llamados, la exhortación es que vivan una vida de santidad. Ahora, es importante, hermanos, saber que nosotros como presbiterianos, reformados, celosos de la doctrina, siempre vamos a decir que este llamamiento eficaz es solamente basado en la pura gracia de Dios. Es decir, cuando el Señor, desde antes de la fundación del mundo, determinó quiénes iban a ser los llamados, el Señor no se basó en una previsión de quiénes le iban a caer bien o quiénes iban a ser los buenos. Es decir, el Señor, para basar su llamado eficaz, no se basó en las acciones de los hombres. No se puso el Señor antes de la eternidad a saber, mira, esta persona se ve que va a comportarse bien en su vida, se ve que me va a caer bien, entonces lo voy a llamar porque se lo ganó. No. El Señor no determinó a quiénes iban a llamar en base a méritos humanos. El Señor basó a quién iba a llamar en el libre y puro afecto de su voluntad, desde antes de la fundación del mundo. Así que el privilegio que tenemos, hermanos, de haber recibido un llamado es que lo hemos recibido de la gracia de Dios. No en base a nuestros méritos, pero en base a su gracia. Eso es importante de entender. Ahora, el Señor llama a sus elegidos y los llama por su gracia, no por sus méritos ni por sus obras. El Señor no te llamó según qué tan bueno eres o qué tanto te lo ganaste, sino que el Señor te llamó solamente por su gracia. Y no vio nada en ti que hubiera sido bueno para ser llamado, sino simplemente por el puro afecto de su voluntad es que te llamó y te dio la capacidad de acudir al llamado. Ahora, tenemos que entender que cuando alguien que es llamado acude al llamado, tiene toda la absoluta libertad de acudir al llamado. Es decir, nosotros, celosos de la doctrina, siempre vamos a decir, es que tú no vas al llamado, tú no puedes decir, yo acepté a Cristo, porque el Señor te llamó, ¿no? El Señor es quien hace todo. Pero déjenme decirle, hermanos, que en realidad decir, yo acepté a Cristo no es incorrecto. ¿Por qué? Porque es lo que vimos hace un momento. Cuando el Señor te da una nueva naturaleza, entonces eres capaz de aceptar el llamado, de acudir al llamado. Es decir, sí, tú vas al llamado, tú aceptas seguir al Señor, tú deseas obedecerle. Ahora, esto solamente es posible porque antes hubo un cambio de naturaleza, hubo una nueva voluntad. No es incorrecto decir, cuando yo decidí seguir al Señor, porque en efecto es lo que hice. Decidí renunciar a mi vida anterior para seguir a Él. Ahora, esto solamente es posible porque nací de nuevo. Si no hubiera nacido de nuevo, si no hubiera habido un nuevo nacimiento o una regeneración, jamás hubiera sido posible que yo hubiera tomado esa decisión. Por lo tanto, esto es lo que tenemos que tener claro, que la decisión solamente es capaz de provenir de un corazón de carne, no de un corazón de piedra. Así que cuando escuchemos a hermanos, quizás no tan maduros en su fe, que no entienden por completo el llamamiento eficaz, decir cosas como esta, yo acepté a Cristo, o cuando decidí seguir al Señor, no juzguemos de primera instancia para decir que está incorrecto, sino más bien acerquémonos y la recomendación es, estemos seguros de que este hermano o hermana entiende cómo funciona el llamamiento eficaz. Cómo verdaderamente es que nosotros fuimos capaces de obedecer al Señor, porque hubo un nuevo nacimiento, porque hubo un corazón de carne, porque hubo un entendimiento que fue traído a la luz admirable del Señor. Así que este es el llamamiento eficaz del Señor. Aquel que no es una invitación, sino una convocación. Aquel que trae consigo mismo la capacidad para el llamado, acudir al llamamiento. Que trae consigo un cambio de naturaleza.
que trae un nuevo entendimiento y que trae consigo, por supuesto, el efecto de los buenos frutos, la obediencia y el amor al Señor. Que cuando nosotros entendamos esto, hermanos, siempre la exhortación va a ser ir a una vida santa. Hemos sido llamados de muerte a vida, para una vida eterna, pero el llamado del Señor es: sed santos como yo soy santo. Así que en esto conoceremos que hemos tenido un llamamiento eficaz, cuando nuestra nueva voluntad, nuestro nuevo entendimiento nos lleva a una vida de santidad. Simplemente, si no hay una vida de santidad, probablemente nunca ha habido un llamamiento eficaz verdaderamente. Así que animémonos y sepamos, hermanos, que es un privilegio haber sido llamados por la gracia de Dios y no por nuestros méritos, y exhortemos a nuestra iglesia, Dios es amor, a acudir a ese llamado verdaderamente a una vida de santidad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú nos has dado una nueva naturaleza y un nuevo nacimiento, nosotros jamás hubiéramos sido capaces de poder acudir a ti, de poder desear adorarte y obedecerte. Te damos gracias porque solamente por tu gracia es que nos has llamado, Señor, y con ese llamamiento nos has dado la capacidad de acudir al llamado. Nos has dado vida estando muertos, y no hay otra cosa más maravillosa que esa, Señor. Te damos gracias y te pedimos, Señor, que todos los que escuchan tu palabra, si es que los has predestinado, que les llames con este llamamiento eficaz, que vengan a ti y que se rindan a ti, sabiendo que es lo único digno y loable de la vida. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar de pie para recibir la bendición de nuestro Dios. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, desde ahora y para siempre. Amén. Cantemos